Bien, bueno, entonces reiteramos esta noticia que hemos compartido con ustedes. Este 27 de enero se conocerá por fin, de una vez por todas, el veredicto que dé la Corte Interamericana de Justicia de La Haya respecto a este diferendo marítimo con nuestro vecino país del sur, con Chile. Vamos a aprovechar en preguntarle a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, quien se encuentra aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días al público de TV Perú Noticias que nos sigue a nivel nacional. Su opinión respecto de esta fecha que ya es determinante a final de cuentas. Bueno, para nosotros es una excelente noticia en medio de una serie de discusiones, porque no solamente nos va a permitir poner punto final a uno de los últimos diferendos que tenemos en cuanto a frontera, en cuanto a límites marítimos, y adicionalmente es un tema de cerrar la página y empezar a construir con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, una mirada diferente, ¿no? Caminar y construir como se hizo, ¿no? Estaba recordando la época en que se cerró y se firmó la paz con Ecuador, y se empezó a construir una nueva relación, y que es complicado generar confianza, generar inversiones, y que se logró en Perú-Ecuador, y ahora es una de las mejores relaciones que tenemos, y ahora nos queda este trabajo. Cuando hace un mes más o menos estuve de paso por Holanda, a raíz de la presentación del encuentro de chocolate aguajún en la zona, tuve la oportunidad de conversar con nuestro representante allá, Alan Wagner, y él iba todos los días en búsqueda de información, y el día de hoy que se le ha informado ya oficialmente al país que el 27 de enero se leerá la sentencia. Es importante estar preparados porque todavía no sabemos en qué términos está precisada esta sentencia, pero lo más importante es que daremos vuelta a la página y tendremos un tema que estamos asistiendo, no solamente a un tema histórico de decir finalizamos aquí una parte de la historia, pero empezamos a construir otra, y fundamentalmente hay que ver cómo se va a ir cumpliendo la sentencia en los términos que la plantee, ¿no? ¿Y esto ayuda o contribuye a final de cuentas, a partir del 27 de enero, construir ya una hermandad, un acercamiento, dejar de lado estos nacionalismos que muchas veces ha enfrentado a pobladores peruanos con algunos pobladores chilenos? Es una nueva etapa, ¿no? Cual sea el resultado. Vamos a pasar la página, independientemente de cuál sea la sentencia o el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Ya hay una tarea post-Haya que ha trabajado no solamente desde el campo periodístico, desde el campo de los empresarios, políticos, congresos tanto Perú como Chile. Y ahora, en 2 días tienen en Chile nuevas elecciones, una mujer será presidenta en Chile, y bueno, las encuestas señalan a la señora Bachelet, y estoy segura que asumirá el tema del compromiso del señor Piñera con el presidente Ollanta, y se continuará esta política de ir construyendo una integración en el marco post-Haya. Bueno, que en temas, de manera práctica ya se ha venido dando, a final de cuentas, esta convivencia, porque tanto Tacna como Arica y Chile en realidad, y el desarrollo empresarial de Chile en nuestro país, así lo está demostrando, es decir, no hay nada que temer. Así es, además somos vecinos, fronteras que se ha ido construyendo con mucho sacrificio de nuestros hermanos de Tacna, que siempre mantienen allí viva la fe y la esperanza, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de incorporarnos en el ámbito local. Ayer ha sucedido algo que, bueno, ha llamado mucho la atención. Dos hechos importantes. El Tribunal Constitucional determina un fallo a favor de la homologación de sueldos para los magistrados del Poder Judicial, y mientras que se aprueba en el Congreso la ley del fortalecimiento del Poder Judicial. ¿Esto genera una contradicción? ¿Esto es un problema que involucra a 2 poderes del Estado? Bueno, durante las últimas semanas hemos estado asistiendo a una especie de confrontación aparente de poderes, ¿no? Y la sentencia o la precisión que hace el Tribunal Constitucional
definitivamente ha intentado sentar presión sobre un tema que ya se estaba discutiendo en el Congreso y que además ni siquiera le correspondía al Congreso fijar el tema de salarios, sino que ha sido una iniciativa que ha asumido el Poder Ejecutivo, a quien le corresponde distribuir el tema de presupuesto, ¿no? Entonces, aquí hay que ser claros de que era una ley que existía hace 20 años y que nadie cumplió. 4 gobiernos sucesivos pasaron por esta ley y no la hacían cumplir porque definitivamente era complicada, inviable desde el punto de vista económico, y el gobierno del presidente Ollanta-Humala ha decidido correr Pero el Tribunal Constitucional viene y les dice, no, pero igual lo tienen que cumplir. A ver. Y entonces, sí. ¿qué complicación traería esto para nuestra caja fiscal, para nuestra economía? Para la caja fiscal, definitivamente, un tema que no está presupuestado significa un desbalance, significa un problema. Por eso tú tienes un presupuesto y hay que administrar ese presupuesto. Los jueces están recibiendo un incremento entre 1.300 y 3.000, más de 3.000 soles, un incremento que es superior al incremento que han recibido los policías, que han recibido en el sector salud también. En el sector salud, en el sector educación, ¿no? Entonces tampoco se pueden quejar que no los estamos atendiendo. Los estamos atendiendo también de acuerdo a una responsabilidad que nos corresponde de tener las cuentas en azul. Ahora, lo que va a suceder es que después van a haber otros sectores que van a empezar a exigir igual derecho, ¿no? Porque ya se ha sembrado un antecedente. Igual razón, igual derecho, y entonces definitivamente hay que seguir lidiando con temas que van a seguir surgiendo, pero yo creo que aquí hay que destacar que el Ejecutivo ha visto que hay un problema. Desde el 2011 se presentó, incluso en la discusión del presupuesto se puso sobre la mesa este problema, y qué bueno que haya podido ahora resolverlo y destinar recursos para el tema de los magistrados. La administración de justicia es importante y mucho más en un marco donde estamos trabajando por el tema de la seguridad ciudadana. Otro de los temas que también se han discutido ayer y que ha sido aprobado en el Congreso tiene que ver con la modernización de la refinería de Talara, que pertenece a Petroperú. ¿Cuál es su opinión, su balance después de esta discusión que a final de cuentas el Congreso aprobó, ¿no? Sí, ha sido una discusión bastante interesante porque han surgido aspectos que siempre se han venido cuestionando, ¿no? Primero, que Petroperú no es una empresa que merece inversión, no es una empresa sostenible. Y la discusión ha puesto, y lo ha señalado, y hay que reconocer también el trabajo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas evaluando los estudios anteriores, y señala que Petroperú no solamente es una empresa rentable, una empresa que más contribuye a los impuestos, pagando impuestos en el país, mucho más que otras empresas que están en el país, pero lo más importante, que Petroperú garantiza que llegue combustible a la selva, donde el empresario no ha invertido y no le resulta rentable invertir por la lejanía, porque además no le devuelven el IGB. En cambio, Petroperú, siendo empresa estatal, asume ese pasivo porque lo importante es servir a la población. Poner en marcha lo que es prácticamente una nueva refinería en Talara significa un potente motor de desarrollo, no solamente para la zona de Talara, que ha sido el corazón de esta reforma, sino también para Piura, para Lambayeque, para Cajamarca y para Amazonas, que están vinculadas en esta macronorte, y que significará no solamente un elemento que va a dinamizar la economía, va a generar empleo, pero que adicionalmente nos permitirá tener un combustible que no sea tan contaminante como lo señala el mercado internacional. Bueno, ya han habido resistencias de cierta parte que decía que esto pondría en riesgo también de un proceso de privatización de Petroperú. Y a mí me llamó mucho la atención haber escuchado ayer en el debate a la congresista Marta Chávez, por ejemplo, pidiendo una precisión, el 49% de participación de capitales privados,
resultados, tiene que incorporar al 5% de participación de la ciudadanía dentro de este 49% para que en la suma no convierta en una privatización a Petroperú. Dio a entender que ella no quería que se privatice Petroperú. Sí. ¿Qué podemos concluir de esto? Resultó interesante, ¿no? Porque también a lo largo del análisis de cifras hemos visto que después de un descuartizamiento que existió de Petroperú, 20 años después, el balance de costo-beneficio significa que la privatización de Petroperú no se hizo adecuadamente. Nosotros entregamos en ese momento una producción de 120.000 barriles diarios de petróleo y hoy la producción está en 65.000. No se hicieron las inversiones, no se hicieron las exploraciones, Talara sigue sin agua y esto es lo que hay que revertir y esto es lo que se va a trabajar. El tema se ha garantizado, el Estado tendrá la mayor participación, 51%, pero dentro del 49% se está considerando el 5% de participación ciudadana. Los ciudadanos que quieran invertir en la empresa Petroperú podrán hacerlo a través de la venta de acciones y significa que el control todavía se mantiene del Estado. Tenemos también que señalar que a lo largo de este debate ha sido interesante y el propio ministro de Energía y Minas ha señalado que no está cerrada, y esto es bueno que lo conozcan también los trabajadores de Talara, que no está señalada el tema de la integración vertical, que tanto es una de las aspiraciones de la empresa, sino que hay que pagar primero la modernización y que también se permita posteriormente hacer la integración, porque sacar un barril de petróleo cuesta entre 8 10 dólares, con todos los impuestos que se tenga que pagar, ponle 18 20 dólares. El margen de refinería es 5 dólares por barril y el margen de lo que significa distribución, comercialización, producción es un margen mucho mayor, es un margen que refleja por lo menos el 50% y significa que hacia ahí tendríamos que caminar para garantizar rentabilidad. Pero no me queda claro lo que nos intenta decir. Es decir, está abierta la puerta para lograr esta integración vertical del upstream, el downstream, todo el sistema. Está abierta y está en el marco del camino el tema del upstream. El tema del upstream porque garantizaría mayor rentabilidad a la empresa, pero adicionalmente también quisiéramos señalar que ahora con esta ley se podrá hacer la inversión, se podrán construir las 9 plantas más las 6 auxiliares que se necesitan y se podrá trabajar tanto los petróleos pesados como los petróleos livianos y además nos garantizará, creo que es lo más importante, la discusión se ha centrado en un tema de salud, es un tema importante, pero lo más importante es decir que la empresa va a pagar, el Estado no va a sacar del presupuesto el dinero para hacer la inversión. Es la propia empresa con sus propios flujos de caja lo que va a garantizar la inversión en Petroperú y además no olvidemos, en el gobierno anterior o en otros gobiernos se han hecho una serie de privatizaciones donde se han entregado las empresas totalmente saneadas y adicionalmente, aparte de entregar las saneadas, se les ha entregado empresas sin cargas. Petroperú tiene las cargas que les dejaron después de la privatización. Se quedó con los pasivos. Se quedó exactamente con todos los pasivos, la 2530 tiene que pagar y asumir el IGB, pero aún así ha demostrado que con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de los trabajadores, es rentable, es autosostenible, va a garantizar el pago de la modernización y que el Estado lo único que está haciendo, como lo ha hecho en privatizaciones totalmente de puertos, por ejemplo, se les ha puesto la garantía del Estado. ¿Por qué no hacerlo? Y ahora mismo en el presupuesto se han considerado 1.500 millones para las asociaciones públicos-privadas. El Estado está avalando las asociaciones públicas-privadas y les está poniendo 1.500 millones. ¿Por qué acá no hay ningún dinero? Hay siempre las críticas han ido. En este caso ya hay 1.000 millones de. Inviertan en educación, inviertan en educación. Está poniendo el Estado para este proyecto, ¿no? Pero yo estoy segura, y además esto lo va a demostrar la historia, como lo ha demostrado a lo largo de estos 20 años, que no va a ser necesario hacer uso de eso. Va a pagar y no solamente va a pagar, va a seguir llevando el petróleo a la selva, que no lo hace ningún privado, y fundamentalmente va a demostrar que es una empresa autosostenible y es una empresa en la cual merece la pena invertir. No quiero dejar de tocar 2 temitas, pero le pido que me responda muy brevemente. Su opinión respecto de la elección ya de los nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Bueno, ahora ya tenemos los nuevos miembros del Congreso.
por fin también cerró un tema pendiente que nos queda todavía el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Y esperamos que haya consenso lo más pronto para que se renueven las autoridades que correspondan. Y tampoco quiero dejar de preguntarle lo que ha sido su visita a Sudáfrica por estas exequias a Nelson Mandela. Bueno, ha sido un momento histórico, impresionante, la cantidad de líderes internacionales que han acudido a darle un homenaje a un hombre que logró la paz en su país, que logró además unir, y por eso le llaman el crisol de razas, arcoíris en la zona, pero sobre todo un homenaje a quien logró la reconciliación de su país, logró que blancos y negros le rindan homenaje, y era impresionante cómo la gente fue un día de lluvia todo el día, como si el cielo estuviera llorando por la desaparición de Mandela, y todos los líderes internacionales rindiéndole homenaje y recordando, y creo que el mayor legado de Mandela es la justicia, el legado de que todos somos iguales, que todos podemos encontrarnos, que podemos convivir una diversidad de razas, pero que sobre todo la esperanza, esa siempre esperanza viva de todo el mundo que tenemos, porque podamos encontrar igualdad. Y que incluso ha logrado un hecho histórico, ¿no? Un apretón de manos entre dos presidentes que es muy difícil que coincidan en un mismo lugar. Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro. Creo que fue el hecho más interesante de la jornada en el aspecto internacional. Bien, vicepresidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo para TV Perú Noticias. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a Marisol Espinosa, vicepresidente de la República, también congresista de nuestro Parlamento, por acompañarnos esta mañana. Vamos a continuar.